felicidades es el deseo de Radio Guaraní. Una tarde plomiza al viento grité tu nombre, sentí que al mío lo susurrabas, amor primero. Cuando orgulloso el paisaje rojo se iba perdiendo, abrazadora melancolía del Paraná. De lejos llega sorteando al tiempo tu suave aroma, golpea el reclamo de la impaciencia un instante, imaginando tus labios siempre junto a los míos. Un verso nace al último beso en el rosal. Sabes que una estrella me anda contando de tu tristeza y que aquella luna que entre penumbras nos descubrió no concibe vernos tan separados por ser testigos de tu perfume, de tus caricias y mi pasión. Nada ha cambiado desde el momento de despedida. Si hasta en tus sueños fui penetrando para quererte, he despertado con tus caricias y al verte ausente, la sensación de tanta ansiedad acunó estos versos. Sabes que una estrella me anda contando de tu tristeza y que aquella luna que entre penumbras nos descubrió no concibe vernos tan separados por ser testigos de tu perfume, de tus caricias y mi pasión. Estábamos escuchando Impaciencia, un chamamé de Eduardo Campo y Pelusa Canteros, en versión de quien les habla, Eduardo Campo, con el acordeón de Pelusa Canteros. A partir de este momento, nos complacemos en presentar Paisaje del Litoral. Compartiendo historias, vivencias, creencias y canciones, junto a Eduardo Ocampo. Pido permiso, señores, disculpen la intromisión, pero en tan grata ocasión no quiero sentirme ausente. Yo también humildemente quiero sumarme a su hogar. Les traigo mi chamamé con entusiasmo ferviente. Tengo como bandera en el pecho un zapucay. Soy el canto de Corrientes, paisaje del litoral. La otra cosa que me dijeron, no se vaya a olvidar de la fiesta de Navidad. Ustedes saben que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero.
por una cuestión de afecto a los abuelos y a los bisabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, nosotros somos papel pintado, che. Nosotros no tenemos tradición. Hay que respetar la familia de tu marido y no la nuestra. Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo ya salí. Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar allá. Pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él. Y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda Reyes para desempatar. Nos juntamos, somos todos muy familiares, entonces es como una tradición. Entonces, todo arranca, digamos que a eso de las 3, 4 de la tarde. Te vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia. Y entonces ya se dice, el asado lo hace fulano. Y él es una suerte de cirujano. Viene con sus guantes, con su pechera para que no le caliente la parrilla la panza, para no ensuciarse, su chaira, su cuchillo, sus tenedores largos, todo, instrumental, como si fuera a operar, pero asado para Navidad o Año Nuevo. Esto que yo les decía a ustedes, decir de lo que comemos, en Navidad o Año Nuevo, ¿cómo va a comer en diciembre con 40 grados lechón? Comemos, pero no de fondo, para empezar. Frío de fiambre, pero con buena ensalada de papa, ensalada rusa. Eso para arrancar. Pavo tiene que haber. No se comerá porque es una desgracia de seco que es, pero pavo tiene que haber. Tiene que haber. Y la variedad de asado. Pero si en la familia tenés algún italiano de esos firme, la pasta. Y si tiene algunos años, con lo que le queda, no le va a hacer el gusto a la nona o al... Entonces arrancan con el asador, que a eso de las 4:30 dice, che, prepara todas las leñitas, algo para el asador, y empieza a tomar él. Al rato caen los abuelos, la abuela viene con tacos altos, caminando con los tobillos, porque nunca usa taco alto, y con los bolsos, con los regalos para los nietos, transpirado hasta las muelas. ¡Llegaron los abuelos! ¡Llegaron los abuelos! ¡Ay, qué calor ese colectivo lleno de gente! ¡Ay, estoy harta! ¡Ay! Tráeme una chancleta, tráeme una chancleta. Entonces le pegan el grito al encargado de la bebida. Siempre hay un encargado de la bebida. Che, llegaron los abuelos, están transpirando, che, una cerveza para los abuelos. Y el otro dice, ¿para los abuelos nomás? Para todos, che, hay que acompañar. Ahí se empieza. Después está el pariente ese que es viajado,
que puede ser inspector del banco, puede ser corredor de comercio, puede ser inseminador artificial. La cuestión que él viaja. Entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepan. Entonces dice, mira, si traje unas botellas de Torrontés, de Cafayate, Salta, hermano. Ya lo traje preparado bien frío. ¿Salteño? Sí, señor. No sabe lo que es, pero hay que tomarlo bien heladito. Entonces, de la cerveza de los abuelos pasan al Torrontés del tío que... Pero después cae el que es conocedor de vino. Viste que en la familia siempre tenés un chusco que... Dice, yo a propósito de vino, ¿sabes que me traje? Yo elijo las mejores cosechas, ¿viste? No compro cualquier bodrio. Averiguo bien, si la cosecha anduvo bien, compro. Traje un Borgoña de San Juan. Dice, pero ojo, el que le ponga soda o hielo lo reviento. Porque el tinto se toma natural, Pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta. En diciembre 24. Así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú, porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar. Entonces la picada hay de todo. Y el vermú, viste que es medio dulzón y es entrador. Y entras a tomar. Y cuando alguien dice, bueno, a la mesa, te querés levantar, hermano. Y es una nube que da vuelta. Y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos. Por eso es una fiesta del amor la Navidad, porque se empareja todo ahí. Decir que la abuela está fresca y dice feliz Navidad, si no, no sabes ni para qué te juntaste. Y hay otra tradición. Si son las 12, aunque vengas atrasado con la mayonesa, hay que cortar los pan dulces. Porque son las 12. Traigan sidra, che, que va a pasar las 12, sidra. Trae los pan dulces, trae. Nena, trae los turrones que están en la puerta de la heladera del año pasado, trae. Porque esa es otra cosa que hacemos. Cuando nos sobran los turrones en la puerta de la heladera, de canto ahí. Y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera Navidad, ahí se quedan hasta el otro año. Y se come, hermano, porque uno cree que es obligación determinada, que es parte de la liturgia religiosa. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús, te digo. Dicen Navidad y no saben qué. Y garrapiñada, y turrones, y pan dulce, y sidra, y champán, y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante, y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón, dijo, los hice bolsa, Es un poco esa satisfacción, comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda, y que va y lleva y trae los platos y lleva la fuente y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosos abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che, nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clericó. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dice, al que no lo ve es al tío Santiago.
Que estuvo linda la fiesta, pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, ¿qué accidente? Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago está internado a tener familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Paisaje del litoral, defendiendo la cultura popular y regional en el marco de la expresión artística. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. 27 minutos después de las 18 horas de este domingo 22 de diciembre. 22 de diciembre, se fue el año, ¿eh? Ya llegó la Navidad, estamos a un paso de la Navidad. Por eso que lo estábamos escuchando a Luis Landricina, porque no sé cuántas veces ya escuché este cuento y me río como si fuese la primera vez. Qué grande don Luis Landricina. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, como todos los domingos, mientras Dios así lo permita, presentando esta propuesta que hemos dado en llamar Paisaje del Litoral, desde Cursucuatiá, Corrientes, Argentina, cuna de músicos chamameceros. En los controles, Marco Favotti. Mi nombre es Eduardo Campo y estoy a cargo de la selección musical, la programación y la conducción del programa. Desde nuestro paraje, que es LT25, Radio Guaraní, AM 970 kHz, saliendo también por FM 107 La Guaraní, desde Cursucuatiá. Nació con la patria, sucursal del cielo, provincia de Corrientes, en el centro mismo de la Mesopotamia argentina. También saliendo al aire en directo con Radio Folk 107.7 y Radio FM Latina, ambas de Concepción del Uruguay. Y también estamos formando parte en directo de la programación de la aplicación Como Mi Gente, un programa que se emite por FM 107.1, Radio La Red de Corrientes Capital, conducido por Miguel Ángel Romero. Nuestros teléfonos aquí, también estamos saliendo por nuestra propia FM 100.1 Paisaje del Litoral. A todas estas sintonías ustedes las pueden ubicar también en internet. Nos buscan ahí en Google, en la página a www.lt25.com.ar, www.radiofmfol, www.comomigente.com, o también en Google buscan 100.1 FM Paisaje del Litoral. Bueno, comenzábamos entonces con don Luis Landricina. Ya le vamos a estar pasando nuestros teléfonos porque estamos sobre la pausa ya. Fue largo el cuento. Vamos a la pausa de la radio y después sí venimos con Paisaje del Litoral. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, y la loca se tu forma de ayer. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos en tu radio favorita.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Kraven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 35 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 79%. Escuchá. ¿Viste? Feliz Navidad es el deseo de Radio Guaraní. AM970. Poniéndole música a los momentos de tu vida. Paisaje del litoral. El encuentro entre la gente y su cultura. La segunda parte de Paisaje del Litoral
Y les comentamos que los teléfonos para comunicarnos, tenemos el fijo de la radio 42 35 36. Si usted se encuentra fuera de Curuzucuatiá, va a tener que anteponer el telediscado 03774 y después sí 42 35 36. Y también tenemos un celular 3774 43 12 20, solo para recibir mensajes de texto y de voz. No podemos atender llamadas porque estamos utilizando el teléfono para transmitir en directo por Facebook. También nos puede escuchar y ver en directo por mi Facebook personal, Ramón Eduardo Ocampo. Bueno, ya que estaba dando el teléfono, quiero saludar a Cristina Fontana y Rubén González de Paraje San Juan, a estos amigos Cristina Fontana y Rubén González de Paraje San Juan. Y por ahí necesito comunicarme con ellos, con Cristina. No es nada importante, pero necesito comunicarme con ellos. Por favor, si están escuchando, por ahí nos pueden mandar un mensajito al 3774 43 12 20. O como decía los telegramas de antes, vecinos que escuchen, por favor avisar a Cristina Fontana que se comunique aquí con el programa Paisaje Litoral. Bueno, les comento también que un hermoso día en Curuzucuatiá. ¿Podemos repetir la temperatura? Ahí van a escuchar la voz del operador. Escuche la voz del operador. Temperatura 28 grados. Humedad 80%. ¿Vio? Esa es la voz de Marco Faotti. Bueno, vamos a ir a la música. Vamos a escuchar a Roberto Galarza en una ranchera de Elena Cabanegui, Rancherita de Navidad. Ha nacido esta ranchera en noches de Navidad, la inspiró la luz aquella de la nueva estrella que anunció Jesús. Olvidaremos las penas, recordando horas buenas, y en el brinde de esperanzas juntemos las voces en esta canción. La nació la luz, la llegó Jesús, y alrededor del árbol en ronda cantemos la canción feliz. Nació la luz, llegó Jesús, hasta que la luz del día encienda sus rosas a la Navidad. Nació la luz, llegó Jesús, y alrededor del árbol en ronda cantemos la canción feliz. Nació la luz, llegó Jesús, hasta que la luz del día encienda sus rosas a la Navidad. Estábamos escuchando a Roberto Galarza en una ranchera de Elena Cabanegui, Rancherita de Navidad, extraído de un disco doble, un disco de vinilo chico, que contienen 2 temas de cada lado. Esta ranchera se encuentra en el lado 1, el número 1, el álbum titulado Roberto Galarza, doble de Navidad, grabado para el sello Music Hall en el año 1967. Roberto Galarza, Rancherita de Navidad. Bueno, vamos a estar saludando a la gente que se está comunicando. Blanca Amelia Fernández desde Lanús, Buenos Aires, ya nos está pidiendo kilómetro 11. Ya lo vamos a estar buscando y lo vamos a estar pasando enseguida nomás.
También están conectados mirando el programa y escuchando Eliana Enrique, Luis Torres, Miguel Gustavo Vega, Juan Insaurralde, Luis Molina, Juan Manuel Roldán, Rubén Darío Greve, Topi, Bernardino Vera, Julián Grossi. ¿Cómo estás, Julián? Mi sobrino. José Olivera, el popular cariñosamente Mono, que está por allá por Santa Fe. José Olivera dice: amigos, saludo para mi familia en Curuzú y parajes aledaños. Un abrazo. Pasame Volver en Guitarra por Roberto Galarza. Bueno, lo vamos a estar buscando también entonces. Volver en Guitarra por Roberto Galarza Marcos. Bueno, como les decía, un hermoso día en Curuzú, Guatiá. Y después les voy a contar, porque anoche estuvimos en un cumpleaños con Anabela, el cumpleaños de doña Rosa Silva. Hermoso cumpleaños, muy lindo, muy lindo, muy rica la comida, la música, muy lindo. Felicitaciones. Así que ahora vamos a estar escuchando un chamamecito, porque yo soy amigo de la familia desde hace mucho, tío, desde chiquito, ¿no? Y una vez le hice un tema, un chamamé para ellos, que ahora lo vamos a compartir. Se llama Para el lado de Tunitas, con Rubén Rodríguez. Así que nombro un poco lo que ocurría en esas fiestas que ellos hacían allá allá por la tercera sección, Tunitas. Y ahora sí, ahí está de fondo, pero ahora lo vamos a escuchar completo un poco más adelante. Bueno, vamos a continuar con la música. Mientras estamos buscando los temas, Kilómetro 11, Volver en Guitarra, vamos a escuchar otro tema relacionado con la Navidad, porque ya se llegó la Navidad, ya están llegando las visitas. Ahora este lunes se vienen las visitas, se vienen todos los parientes de Buenos Aires, así que vayan preparando las camas y todo eso. Vamos a escuchar a continuación Villancico Correntino, un balseado de Azerenga y Ernesto Montiel, por Carlos Talavera y el Cuarteto Santa Ana. Hoy es el día del niño cristiano, del niño Jesús, aquel que en un día lejano el hombre pagano clavara en la cruz. Hoy es el día de reyes, de los reyes magos, debemos cantar glorias a esos tres magos que el niño cristiano supieron hollar. Y andarán, y andarán, y andarán, por todos los cielos del mundo andarán. Y a los niños y a viejos y a todos que pongan el zapato regalos traerán. Sin distingos de razas ni credos, a unos juguetes y a otros un pan. El día del niño cristiano, del niño Jesús. Pero es el día de todos los niños del mundo, es el día de luz. La ira, la ira, la ira, la la ira, ira, la ira, ira. Distingos de razas ni credos, a unos juguetes y a otros un mar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Carlos Talavera y el Cuarteto Santa Ana en un balseado de Azerenga y Ernesto Montiel, Villancico Correntino, cantando Luis Godoy y Raúl Ramírez, extraído del álbum Los 55 años del Cuarteto Santa Ana, pista número 4, grabado para el sello EPSA Music en el año 1997, Carlos Talavera y el Cuarteto Santa Ana, Villancico Correntino. Bueno,
Ana Martínez, desde Montecaseros. Ana, felices fiestas, Eduardo. Saludos desde Montecaseros, así es. Ana Martínez. Chuchi Villalba también. Feliz Nochebuena y Navidad. Gracias, Chuchi, por estar ahí. Y bueno, tenemos acá otros pedidos, pero para mí que Insaurralde, el amigo Insaurralde que siempre pide Superpoblación y algún tema del dúo Campo Insaurralde, para mí que está equivocado, o sea, reveé un poquito porque el domingo pasado ya pediste Fiel Juramento por el dúo Campo Insaurralde y nosotros nunca grabamos ese tema. No es Fiel Juramento, seguramente te estás refiriendo a otro nombre del tema, ¿no? Superpoblación, sí, bueno, lo vamos a ir preparando para más adelante. Pero Fiel Juramento no grabamos nosotros por el dúo Campo Insaurralde. Sí, lo podemos escuchar, por ejemplo, por infinidad de conjuntos, por ejemplo, por las Hermanas Vera, pero que una interpretación muy buena, pero por el dúo Campo Insaurralde no hemos grabado nosotros. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Ya tenemos 47 minutos después de las 18 horas. Enseguida ya vamos a empezar a pasar los pedidos para ir cumpliendo con todos ellos, pero vamos a terminar con el tema de la Navidad. Y bueno, este año mi mamá se fue. Y bueno, encontré este chamamé que lo quiero compartir con todos ustedes. Conjunto y Botí, con el fondo musical de Madrecita, Primera Navidad sin mamá. En esta Nochebuena que vivimos, he visto la imagen de Jesús. A su lado estaba mi madre, aún mantenía aquel blanco tul que llevó en sus cabellos al partir. Nada pude decir, respetando su santa adoración. Muy quedo musitaba su nombre, derramando lágrimas de emoción. Recordé aquella canción que me cantara en mi niñez, pero al despertar comprobé que solo fue un sueño de fe. Y allá en el patio grande de la casa solariega, la mesa está tendida con amor maternal. Mi padre, no feliz, preside en ella, esperando la hora santa, la noche de Navidad. El pesebre improvisado está rodeado de flores y de juguetes, como homenaje al niño Dios. Junto a mis hermanos, mi padre nos reúne conmovido. Es la primer Navidad que falta mamá desde su adiós. Vieja, qué triste es todo sin ti. Es que lucharon tanto los dos. Sé que le queda a vuestros nietos, pero ahora el viejo no te tiene a vos. Tú nunca pediste piedad. Nuestra sangre, que es tu sangre, clama por ti en esta Navidad. Solo estoy soñando, despierto. Tan solo tú, solamente tú, me comprendes por qué hablo así. Salud, mamá, por siempre, salud. Estoy preparando unos mates y escuchando unos lindos chamamés en Radio Paisaje del Litoral. Les habló mamá Mica. Estábamos escuchando al conjunto y Botí con el fondo musical de Madrecita, Primera Navidad sin mamá, extraído del disco Ganando la Carrera, grabado para el sello ABBA Music en el año 1998.
Y tuve que hacer un espacio porque me sorprendió el operador, este operador de primer nivel que tenemos, con las palabras de mi mamá, así que... Vamos a continuar con nuestro programa Paisaje del Litoral. Vamos a cumplir con los pedidos, ¿puede ser? ¿Tenés a mano kilómetro 11? Bueno, nos estaba pidiendo Blanca Amelia Fernández desde Lanús, Buenos Aires, y nos estaba pidiendo el chamamé kilómetro 11. Vamos a escuchar, no me acuerdo por quién te seleccioné, creo que era por el... a ver, creo que era por... Sí, ya me acuerdo. Vamos a escuchar kilómetro 11, este chamamé de Tránsito Cocomarola, en versión del Pibe de Oro. Paisaje del Litoral. Estábamos escuchando kilómetro 11 de Tránsito Cocomarola y Constante Aguer en versión de Ramón Cabrera, el Pibe de Oro. Estábamos cumpliendo así con el pedido que nos hacía Blanca Amelia Fernández desde Lanús, Buenos Aires. También desde Santa Fe teníamos otro pedido que nos estaba pidiendo José Olivera, el Mono Olivera. Entonces, ahí va. Vamos a escuchar a Roberto Galarza en un chamamé que le pertenece, Volver en guitarras. Yo quise ser distinto a los demás, dejar un mensaje a nuestra tradición, cantar un pasado, pintar un presente, desear un feliz futuro.
en aras de una canción. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercaran y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallarán, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeones y un recién chamamecero. Se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercaran y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallarán, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras, un acordeón así un rasguear, chamamecero. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Roberto Galarza en un chamamé que le pertenece, Volver en guitarras. Vamos a la pausa de la radio y después continuamos con más Paisaje del litoral. Paisaje del litoral, el encuentro entre la gente y su cultura. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní.
música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Es la hora 19. 1 minuto. Temperatura 28 grados. Humedad 80%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774-1540-9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto.
¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19. 7 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 79%. Son los deseos de la familia de AM970 y FM Guaraní para aquellos con los que hemos compartido todo el año buenos momentos. ¡Feliz Navidad! Paisaje del litoral. Defendiendo la cultura popular y regional en el marco de la expresión artística. Continuamos con el tercer bloque de Paisaje del Litoral. Más pedidos, llueven pedidos, Marco, así que parece que hoy no pasa con pedidos. Parece que la gente, el público nos va a hacer el programa hoy. Bueno, a ver, dice Julián Grossi, mi sobrino: felices fiestas, tío, te estamos escuchando acá con tu prima. Tu prima, la mamá de él, tomando unos mates. Bueno, Julián, un saludo grande para vos. Y dice Miguel Gustavo Vega: hola amigo Eduardo, vi el video Mamá Mica, entiendo su emoción, hermosa canción. No es fácil esa primera Navidad sin mamá. Los felicito por plasmar ese cariño en una canción. Abrazo grande. Bueno, vamos a pasarnos al WhatsApp un poquito porque me dice, le comenté a mi prima Mercedes que no estaba previsto el saludo de mamá, estaba previsto el tema, y el operador me sorprendió porque, bueno, está muy atento y buscó, él tenía el saludo de mamá, se ve, lo pegó y me sorprendió y me emocionó. Entonces le comenté que Marco es un excelente operador y que está atento siempre. Y me dice, sí, lo conozco, mi compañero de colegio, dice, Mercedes Silvero. ¿Sí? ¿Tu compañera? Bueno, ahí te mando un saludo. Bueno,
Bueno, vamos a ver qué otro saludo tenemos. Jugui Pinto, Chari Porfirio, un saludo para ambos. Hola, Eduardo, muy buen programa, felicidades. A ver, se corrió para abajo. Felicidades, amigazo, pone un tema de los tuyos. Bueno, ahora la vamos a buscar otro. Julio César Romero, buenas tardes, Eduardo. Don Telé por Tarragorros. Bueno, Pochito, le vamos a estar buscando. Hugo Altamirano, ¿cómo le va, compa? Le pido un chamamé para el amigo Rodolfo Ayala de Paraje Yajapé. Bueno, le vamos a estar dedicando. El que viene ya le vamos a dedicar para su amigo. Chamamé, a ver, un chamamé para. Bueno, resulta que nos está llamando Insaurralde, este amigo que al final vamos a poner superpoblación, un tema mío que a él le gusta mucho, pero a la vez me pide fiel juramento. Después me dicen, no es fiel juramento, es falso juramento por el dúo Campo Insaurralde. Nosotros no grabamos nunca ni fiel juramento ni falso juramento, o por lo menos conmigo Julio César nunca cantó ese tema y no tenemos tampoco grabado. Pero bueno, vamos a escuchar otro, a cambio de ese, porque pido que reveas tu recuerdo, porque nosotros no grabamos ese tema. Vamos a poner otro tema por el dúo Campo Insaurralde para tratar de cumplir contigo. Vamos a escuchar a continuación Vendrás un día, un chamamé de Armando Nelly y Tránsito Cocomarola en versión del dúo Ocampo Insaurralde. ¿Recuerdas cuando dichosa tú me decías que me adorabas? ¿Recuerdas aquellas horas que con 1000 besos tú me colmabas? Si todo lo borra el tiempo, esos momentos no olvidaré, y a cada instante te añoraré. Y aquellas falsas promesas que tantas veces tú me juraste, igual que los besos falsos que a cada instante tú me brindaste, yo todo te lo perdono, pues no maldigo lo que adoré, y desde lejos te cantaré el paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos, que con sus destellos me hicieron amar. Me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento, por más que me aleje, no he de olvidar. Que vendrás un día arrepentida de tu falsía, llorando amargamente, diciéndome que solo eres mía. Entonces será ya tarde cuando llorando me supliques, tú eres mi vida, no me dejes. Y yo que te quise tanto como quizás nunca te han querido, mataste mi pobre alma dejándome el corazón herido, y hoy que me encuentro lejos recién comprendo lo que es dolor, y me lastima tu desamor. El paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos, que con sus destellos me hicieron amar. Me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento, por más que me aleje, no he de olvidar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando Vendrás un día, un chamamé de Armando Nelly, Tránsito Cocomarola, en versión del dúo Ocampo Insaurralde. Cantando entonces, ¿quién le habla?
junto a Julio César Insaurral en la segunda voz, el acordeón de Pelusa Canteros y la guitarra de Daniel Estigarribia, Tito Estigarribia. Escuchábamos entonces Vendrás un día. Bueno, se sigue comunicando la gente. Un saludo grande para Sergio Cantero, Raúl Cóceres, Hugo Altamirano, Elena Corbeta, Juan Ramón Centurión, toda gente que se van comunicando y siguen el programa desde Facebook, desde WhatsApp, desde Facebook y por la radio, por las distintas emisoras que estamos saliendo al aire. Bueno, vamos a cumplir con algo que les conté hoy. Vamos a escuchar a continuación Para el lado de Tunitas, un chamamé que me pertenece y que lo voy a cantar junto con el conjunto de Rubén Rodríguez. Es un chamamé que hice para una familia amiga de Paraje Tunita, don Pedro Pereira y doña Rosa Silva. Muchos años, desde chico íbamos a la casa de ella y pasábamos momentos muy felices, momentos muy lindos, y hasta hoy sigue esa amistad con la familia, con las hijas, y relato en este chamamé, que es el cumpleaños de una de las hijas, y estuve invitado, entonces fuimos a participar en aquel momento de ese cumpleaños allá en Paraje Tunita, junto con Caballo Loco, que andaba siempre con su Virgen de Itatí, Luisito Cabrera, que lo nombro también en el chamamé, y al dúo Mariana y Machaque, que también estuvieron presentes en ese momento, en esa fiesta, y yo lo reflejé en un chamamé. Para el lado de Tunitas. Se prepara linda farra para el lado de Tunitas. Cumple una de las hijas de don Perucho Pereira. Ya se alistan los puebleros, seguro gran comilona. Perucho le volteó a la mamona mejor. Y vendrán los musiqueros, Luis Cabrera a la cabeza, Mariana y Machaque, dúo seguro, Caballo Loco y la Virgen de Itatí. Doña Rosa se pasea ofreciendo los pasteles, pero anga los pueblerinos ni una no le dejaron. Ya se armó pues la bailanta, las parejas en la pista, pa' lucir zapatear en el patio bien regado, una buena flor y flor. Y ya están los musiqueros, Luis Cabrera a la cabeza, Mariana y Machaque, dúo seguro, Caballo Loco y la Virgen de Itatí. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando Para el lado de Tunitas, un chamamé que me pertenece, y estaba cantando con Rubén Rodríguez y su conjunto. Bueno, y le voy a contar un poco de la noche que estuvo, más linda estuvo la fiesta. Parece saber que tuvieron los yaguaretés, tuvieron, Marco. Así que buscame como galope zorrino por los yaguaretés, por los auténticos yaguaretés. Bueno, y les voy a contar mientras. No, estuvo, pero muy lindo, nos divertimos, bailamos. Bueno, la comida espectacular. Las empanadas hicieron las gurisas, la hija de doña Rosa. Muy rica la empanada. Después un chorizo espectacular. Hizo don Maceto. Después le felicité por los chorizos a don Maceto, pero riquísimos los chorizos a don Maceto. Le salieron espectacular. Y después sí se vino la vaquilla que mató doña Rosa y estuvo espectacular el asado.
Y después llegó el Cordero, pero yo ya estaba lleno cuando llegó el Cordero. Y vino Barrientos, Ramón Eduardo Barrientos, igual que yo también se llama Ramón Eduardo Barrientos. Y me dice, va a comer Cordero, pero le digo, ¿cómo no me dijiste antes que había Cordero? Voy a comer, pero si me conseguí la paleta, si no, ya no voy a comer. Y se fue y me consiguió la paleta, trajo la paleta y tuve que comer, riquísimo estaba. Bueno, y estuvieron amenizando la fiesta, el conjunto de los campesinos del chamamé, Mario Magallanes, toda esa gente de allá de María Chica, estuvieron actuando, y también estuvo Ricardo Jesús y su conjunto, ¿viste? Bailamos, pero espectacularmente. Y ahí toca el hijo de Benítez. ¿No tenés como Galope Zorrino? No, pero tiene que ser por ellos, porque ellos son los que estuvieron ahí tocando. Para ver que... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner otro tema. ¿Qué tenés por los Yaguareté ahí? Busca algo que sea. Bueno, vamos a escuchar entonces a Sousa Rey en este homenaje al Mencho Correntino. Bueno, y termino de contar que estuvo Ricardo Jesús y también estuvieron los Yaguareté, que está integrado ya por el hijo de Sousa Rey, fallecido, la que regentea el conjunto es la señora de Sousa Rey, que no pudo venir porque está operada. Un saludo para los Yaguareté, si es que nos están escuchando allá en Solari, o alguien que le haga llegar nuestro saludo para los Yaguareté de Solari, espectacular. Lo vamos a compartir acá. Entonces, vamos a escuchar a los Yaguareté, homenaje al Mencho Correntino. Quiero rendir homenaje al correntino racial, al noble Mencho de estancia que muchos quieren despreciar, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria Taitá, a poncho, lanza y coraje, y de a caballo nomás. Ese es el Mencho argentino, Rey Cuajá, Bachecambá. A ese que enlaza un ovillo a la cruzada nomás, va a curarle las bicheras a campo afuera Taitá, y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia o por ser vaquiano nomás. Al que hace vibrar al viento en sonoro zapucay, cuando en brava lucha vence al más temido agual, el que se luce en los bastos o así en las crines nomás, que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar, destreza que tiene el Mencho y que no se puede igualar. A ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito lo ha de dejar, el que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. A ese Mencho que las heladas ni el más crudo vendaval o el peor de los calores le hicieron medias Taitá, puesteros que el madrugada de lluvia, rayos y trueno, con su caballo y su perro va a cumplir con su jornal. Ese es el Mencho argentino, Rey Cuajá, Bachecambá. A ese que allá en la gesta de Malvina y Soledad abonara con sus huesos el suelo patrio Taitá, y escribiera con su sangre en la historia una vez más la estirpe del correntino, macho valiente y tenaz. Al que viste con orgullo las pilchas tradicional, canillera, guardamonte y después la chetaitá, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar, y le sobran chamamé en 2 hileras nomás para expresar su alegría, bailando por además. Yo también llevo un Mencho aquí adentro que se quiso revelar,
herencia de mi padre Antonio y de mis abuelos Taitá. Yo lo oí decir con orgullo, yo fui Mencho Checambá, alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad. Ese es el Mencho argentino, Rey Cuajaba Checambá. Para ser Mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazos fuertes, audacia y vocación. Oficio que no se aprende en una escuela Taitá, te va enseñando la vida, tu propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a rendir el homenaje mejor a estos criollos argentinos que nos reniegan de su condición? Que si usted le preguntara, ¿dónde trabaja, señor?, con orgullo te contestan: yo soy Mencho de la Estrella, de Aguacerito, de la Unión. A esos menchos de estancia que muchos quieren despreciar, no le llegan ni a la punta de los dedos Checambá, porque le sobra el orgullo, hombría y honestidad, porque le sobra coraje y le sobra dignidad, y porque son bien correntinos, Rey Cuajaba Checambá. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando Homenaje al Mencho Argentino, chamamé de Germán Sousa Rey en versión de los Yaguareté. Bueno, nos queda tiempito, nos quedan 3 minutos, vamos a cumplir con Pochito Romero, ¿eh? Vamos a cumplir con Pochito. Don Telé tenés a mano. Bueno, vamos a cumplir con Pochito Romero. Vamos a escuchar a continuación a Tarragorros en un chamamé del mismo Tarragorros y Ramón Estigarribia, Don Telé. Estábamos escuchando Don Telé, un chamamé de Tarragorros, Ramón Estigarribia, en versión del rey del chamamé Tarragorros. Vamos a ir a la pausa de la radio, los telegramas, y después volvemos con la última parte de Paisaje del Litoral.
Paisaje del Litoral. El encuentro entre la gente y su cultura. Es la hora 19, 30 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 79%. Desde Uruzucuatiá, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Horacio Rodríguez Egaña les desea a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones junto a sus familias y amigos, esperando que el 2025 nos encuentre trabajando juntos y en paz en esta profesión que tanto disfrutamos. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068.
Nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:36. Temperatura 27 grados. Humedad 79%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Paisaje del litoral, defendiendo la cultura popular y regional en el marco de la expresión artística. Iniciamos el último tramo de Paisaje del Litoral. Saludamos a Marce Delgado. Hola, saludos desde Goya, Corrientes. Muchísimas gracias por estar allí. Isabel Blanco, buenas tardes, doctor Ocampo, muy lindo su programa, estamos escuchando, que pase una feliz Navidad, muchas bendiciones. Isabel y Omar, muchísimas gracias Isabel Blanco y Omar Romero. Y vamos a saludar a nuestro amigo de Don César, reparación de molinos. Molinos y construcciones Don César. Armado, mantenimiento y reparación de molinos, construcción y limpieza de tanques australianos, albañilería, pintura, electricidad, sanitarios, trabajos de construcción en general. Teléfono para WhatsApp 3774 43 81 41. Para llamadas 03774 50 40 02. Para ubicarnos personalmente, Barrio Victoria, Manzana B, Casa 4. Molino y Construcciones Don César. Bueno, les voy a contar las efemérides de Memoria del Chamamé. Esto lo traemos de la página Memoria del Chamamé del amigo Topo Subieta. Un día como hoy, en 1929, nace en Posadas Misiones Pololo Silva, letrista y difusor chamamecero, locutor, ¿no? En 1940 nace en Itatí, Corrientes, Juan Genaro González Bedoya, poeta y letrista. Hizo cada canción. Juan Genaro González Bedoya se juntó con Pocho Roch y con Antonio, hicieron unas letras, unos chamamé, Nati Campanero, por Santa Rosa me voy al río, cuando voy como camino a Cacatí. En 1950 nace en Corrientes Andrés Eduardo Conejo Alegre, cantante y guitarrista, otro excelente músico también, Conejo Alegre. En 2024 fallece en Corrientes Raúl Díaz, pianista, compositor y productor. Hoy falleció Raúl Díaz. Raúl Díaz, recién acabo de ver en el Facebook que falleció, pero ya está incorporado acá, que falleció hoy. Raúl Díaz fue
un músico, un tecladista que tocó con Mantra. Mantra era el conjunto donde tocaba el Bodoque Regúnaga, el gordo Bodoque Regúnaga. Hicieron muchos temas juntos, tanto para Mantra, no sé si usted tiene mi edad más o menos, un tema que fue éxito, que dice, recuérdame desde el primer momento en que te enamoré. ¿Recuerdan ese tema? Para Mantra. Y después siguieron componiendo chamamé, fue una de los pilares también de la nueva onda del chamamé a partir de 1970, con la canción nueva que hubo en Corrientes, y compusieron, por ejemplo, con Regúnaga, No llores Sauce. Él es autor de No llores Sauce, y hoy acaba de fallecer Raúl Díaz. Bueno, pero al principio les dije que un día como hoy fallecía Pololo Silva. Vamos a escuchar a continuación Pololo Silva, un chamamé de Isaco Abitbol, Julio Lorman y Roberto Galarza. Pololo Silva fue un difusor chamamecero y compositor. Rivadavia Silva era su nombre, conocido en el ambiente chamamecero como Pololo Silva. Nació en Posadas Misiones, un día como hoy, el 22 de diciembre de 1929. En su adolescencia se relaciona con grandes cultores del género, especialmente con Isaco Abitbol, con quien cultivó una larga amistad. Por eso Isaco le dedicó en vida a su amigo el chamamé Pololo Silva, grabado por grandes artistas como Úbeda Chávez y los hermanos Barrios. En este caso vamos a escuchar la interpretación de sus autores, Isaco Abitbol, Julio Lorman y Roberto Galarza, o sea, el trío de oro. Pololo Silva. Allá en Posadas Misiones un gran amigo tenemos, prototipo de hombre bueno que tal vez muy pocos hay, pero si hay que pelear en defensa del amigo, Pololo Silva, chamigo, pa' lo que guste el mandar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando al trío de oro en un chamamé de Isaco Abitbol, Julio Lorman y Roberto Galarza, Pololo Silva. Saludamos a el Herense Multimedios, a Jaime Rodrigo, que nos está mirando ahí por el Facebook. Un saludo grande para vos, Jaime. Estamos recordando entonces a Pololo Silva, que nacía un día como hoy en Posadas.
Vamos a escuchar a continuación La Casa del Chamamé, un chamamé de Moncho Ferreira y Antonio Tarragorros. Rivadavia Silva, conocido en el ambiente chamamecero como Pololo Silva, fue un difusor chamamecero y compositor misionero. En la faz autoral llevan la firma de Pololo Silva obras como No puedo olvidar tus ojos, Instantes pasados, No debo decir tu nombre, entre otros. En la década de 1960 regenteó en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Posadas el legendario salón La Casa del Chamamé, reducto obligado del chamamé para los misioneros y turistas de paso. Antonio Tarragorros, habitué del local de Silva, por eso en los años 70 compuso junto a Moncho Ferreira este chamamé que hace referencia a ese lugar, La Casa del Chamamé. Estábamos escuchando a Antonio Tarragorros en un chamamé de Moncho Ferreiras y Antonio Tarragorros, La Casa del Chamamé. Así estábamos recordando, según las efemérides, a Pololo Silva, este difusor, letrista, nacido en Misiones, que nacía un día como hoy. También un día como hoy nacía, y aún vive en Corrientes, Andrés Eduardo El Conejo Alegre, cantante y guitarrista. Vamos a escuchar Papá Conejo. Es un chamamé de Ricardo Alegre, en la guitarra Diego Flores, y lo interpreta su hijo Ricardo Alegre. Este chamamé está dedicado a Andrés Eduardo El Conejo Alegre, cantante, guitarrista, autor y compositor, nacido en Corrientes Capital, un día como hoy, el 22 de diciembre de 1950. Formó parte del conjunto de Avelino Flores y Salvador Micheli, con quienes graba el disco Solo Rumores. Después integró el conjunto Siete Puntas junto a Cacho Saucedo y Raulito Cáceres. En el año 2005 formó el grupo Zapucay junto a Roberto Quirós y Loncho Insaurralde. Luego del alejamiento de Insaurralde, Alegre y Quirós formaron el grupo Nuevo Zapucay. Su hijo, Ricardo Alegre, excelente acordeonista, que junto al guitarrista Daniel Jiménez forman el dúo Dos para la Música, compuso un chamamé para su papá. En una actuación en vivo en Cantalicio Bar, en Corrientes Capital, junto al guitarrista cruzupateño Diego Flores, Dieguito Flores, el hijo del recordado Negro Flores,
interpretaron este chamamé de Ricardo Alegre, Papá Conejo. Vamos a continuar con un bonito chamamé que compuso mi gran amigo, a quien pido fuerte aplauso, Ricardo Alegre, acordeonista excepcional, que se llama Papá Conejo. Es una obra hecha a su padre, quien nos está viendo desde su casa. Le mandamos un gran cariño y un gran abrazo, así que para todos ustedes. Estábamos escuchando Papá Conejo, en versión de su autor Ricardo Alegre, en una actuación en vivo en Cantalicio Bar junto al guitarrista cruzaguateño Diego Flores. La voz que escuchaban en la presentación era la de Diego Flores. Ricardo Alegre, Papá Conejo. Vamos a ver si nos da, para un tema más nos da un lugarcito, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar en este día en que falleció Raúl Díaz, vamos a escuchar un tema que le pertenece, que se titula Vengo de Sangre India. Es un chamamé que compuso junto a Rodolfo Regúnaga y formó parte de esta nueva onda, de esta nueva
forma de hacer la música nuestra a partir de los años 70 y con Pocho Ross y toda esa gente que fueron una innovación para el chamamé. Falleció hoy Raúl Díaz, integrante de Mantra, y vamos a escuchar este tema que le pertenece entonces. Vamos a escuchar a continuación Vengo de Sangre India, un chamamé de Rodolfo Regúnaga y Raúl Díaz en versión de Rodolfo Regúnaga. Yo vengo de donde el río besa con fuerzas la playa y de donde los dorados son los reyes de las aguas. Yo vengo de tierras negras, selvas color de esperanza, donde la luna es inmensa y el sol de enero te abraza. Paso de la patria allá perdida, flora de mi tierra correntina, zapuca y glorioso de mi historia y hoy dulce recuerdo en mi memoria. Sangre india, soy pescador por herencia y mis noches en tu río son mi única riqueza. Yo vengo de un canto antiguo, de la punta de la lanza, de la piel al aire libre y el orgullo de una raza. Paso de la patria allá perdida, flora de mi tierra correntina, zapuca y glorioso de mi historia y hoy dulce recuerdo en mi memoria. Zapuca y glorioso de mi historia y hoy dulce recuerdo en mi memoria. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Rodolfo Regúnaga en un chamamé de Regúnaga y Raúl Díaz, Vengo de Sangre India. Bueno, agradecemos a la gente que se sigue comunicando. Gloria Barbosa, muchas felicidades en esta Navidad para todos, salud, paz y alegría, bendiciones desde Paraná. Celina Raquel Romero, un saludo grande para vos desde Perugorrías y a toda la gente amiga ahí que tenemos en Perugorrías, también para Rodolfo Leiva, que está comunicado también, así que para todos ellos un gran saludo. Les repito, a ver, por acá tenía. A ver, les repito. Quiero mandar un saludo y a la vez, si por allí se pueden comunicar conmigo, con el teléfono acá del programa, Cristina Fontana y Rubén González, de Paraje San Juan. Si podrían hacer un mensajito porque no tengo el número. Cristina Fontana y Rubén González de Paraje San Juan. Un saludo grande para ellos, un abrazo. Y nos vamos cumpliendo con el pedido del amigo Insaurralde, que a él le gusta Superpoblación, por Eduardo Campos. Bueno, vamos a irnos con ese tema. Muchísimas gracias, Marco Favotti, por la asistencia. Les decimos que la farmacia Verón de Astrada está de turno en Verón de Astrada, número 528, teléfono 422164. Gracias, Marco Favotti, excelente trabajo, y nos vamos hasta el próximo domingo, siempre y cuando Dios así lo permita. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Si el domingo viene mi negra a ver cómo estoy, le diré que estando en la cárcel valoré su amor. La comida aquí es distinta y con barba estoy.
Ojalá no llueva esta noche o habrá inundación. Se nos llena de agua la celda, meta escurridor. Que nosotros mismos compramos, presupuesto no hay. Y hoy temprano vino requisa, desorden total. No sé qué buscaban, eso acá no hay. Superpoblación, superpoblación. A dormir al piso, señores, superpoblación. Encima se nos corta el agua y hoy visitas hay. A bañarse todos del balde es la solución. Superpoblación, superpoblación. A dormir al piso, señores, superpoblación. Encima se nos corta el agua y hoy visitas hay. A bañarse todos del balde es la solución. Superpoblación, superpoblación. A dormir al piso, señores, superpoblación. Encima se nos corta el agua y hoy visitas hay. A bañarse todos del balde es la solución. Superpoblación, superpoblación. A dormir al piso, señores, superpoblación. Encima se nos corta el agua y hoy visitas hay. A bañarse todos del balde es la solución. Superpoblación, superpoblación. A dormir al piso, señores, superpoblación. Encima se nos corta el agua y hoy visitas hay. A bañarse todos del balde es la solución. A bañarse todos del balde es la solución. Hasta aquí compartimos Paisaje del Litoral. Un nuevo encuentro el próximo domingo. Por su atención, muchísimas gracias.